Vamos a ir al capítulo 4 de Bereshit. Y les invito allí a marcar en las escrituras. Recuerden apuntar todos los datos, la información que tengan ustedes para su estudio personal. Eso es muy importante. Si ustedes trabajan también con concordancias, diccionarios, también pueden utilizarlos en el estudio. Eso es muy importante también para tenerlo en cuenta. Menahim. Entonces vamos a ir al capítulo 4 de Bereshit. Los invito al capítulo 4 y vamos a hacer lectura completa y luego vamos a ir anotando cada uno de los puntos. Amenahim. Capítulo 4 de Bereshit, desde el versículo 1 dice: Y conoció a Adán a su esposa Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: He adquirido varón de parte de Yahweh. Y después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció en el transcurrir del tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahweh. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Yahweh con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Yahweh dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu rostro? Si bien hicieres, no serás exaltado, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú señorearás sobre él. Y habló Caín con su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y le mató. Y Yahweh dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labrares la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Yahweh: Mi castigo es más grande de lo que puedo soportar. He aquí me echas hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré fugitivo y vagabundo en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Yahweh: Ciertamente que cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Yahweh puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Y Caín se fue de la presencia de Yahweh, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edem. Y conoció Caín a su esposa, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc nació Irad, e Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Matusalel. Matusael engendró a Lamec, y tomó para sí Lamec 2 esposas. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y órgano. Y Sila también dio luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus esposas, Ada y Sila: Oíd mi voz, esposas de Lamec, escuchad mi dicho, que a un varón maté por mi herida, y a un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo Adán a su esposa, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Elohim, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. También los hombres comenzaron a invocar el nombre de Yahweh. Hasta ahí el capítulo 4, versículo 26, damos lectura. Empezamos a ver aquí el nacimiento, ¿no?, de Caín y Abel,
su profesión, su vocación, pero también el relato triste del asesinato de Abel y la maldición consecuente de Caín. Aparece también Enoc, ¿sí? El nombre de la primera ciudad, así fue nombrada, Lamec, sus dos esposas, y finalmente el nacimiento de Set y su hijo Enosh. Es interesante ver a Jim en este capítulo 4, cómo se conecta con el capítulo 3 y las consecuencias del mal comienzan a aumentarse. El versículo 1 leemos que dice que conoció a Adán, a su esposa Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: he adquirido varón de parte de Yahweh. He adquirido varón de parte de Yahweh. O sea, por voluntad de Yahweh he adquirido este varón. ¿Sí? Así dice el texto hebreo. Cuando Eva tuvo a su primogénito en sus brazos, indudablemente, amados Ajim, recordó la promesa de que estudiamos en el capítulo 3:15. Y entonces, acariciando, digamos, la esperanza de que él fuera el libertador prometido, lo llamó Caín. Caín significa adquirido. En realidad era vana su esperanza, ¿sí? Ya que esa profecía era mucho más abierta. Y aparece su hermano Abel. La ausencia de la expresión usual concibió en el caso de Abel y el uso de la expresión peculiar dio a luz, literalmente, dice el texto hebreo, continuó dando a luz. ¿Sí? Continuó dando a luz. Quizá esto sea verdad, pero no se deduce necesariamente el del pasuk. El nombre Abel significa vanidad, ¿sí? Abel significa vanidad, también significa nada. Como dijo Shlomo Amelech allí en Eclesiastés, Hebel Habalim, vanidad de vanidades. Entonces aquí lo que indica que las esperanzas de su madre ya habían sido defraudadas con su hijo mayor, o que Abel también personificaba para ella las calamidades de la vida humana. En este capítulo 4, ¿sí?, 7 veces Abel es llamado el hermano de Caín. Y esto está muy interesante, aparentemente para hacer también realzar la atrocidad del pecado de Caín. Recordemos que Moshe, por revelación, comienza a escribir todos los relatos. Dice que de Abel era pastor de ovejas. O sea, no hay razón para encontrar en las ocupaciones elegidas por los dos hombres una indicación de diferencia en el carácter moral, ¿no? Aunque esas elecciones probablemente fueron determinadas más bien por sus inclinaciones, por sus talentos. Dice el versículo 3, y aconteció en el transcurrir del tiempo, o andando por el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahweh. ¿Sí? Trajo una ofrenda a Yahweh. Pasado el tiempo, dicen algunas versiones, o ya entrado en tiempo, dice esta versión. Vayeí mi ketzayamim, vayabe Caín mi pere adama, minja la Yahweh. Trajo esa minja para Yahweh. Entonces aquí vemos ya que estaban y tenían conocimiento, como mencionamos en el capítulo 3, sobre el servicio de los sacrificios. Ahora, es importante también ver que literalmente Miketz Ayamim se puede traducir como al fin de los días. ¿Qué denota esto? Bueno, denota el transcurso de un periodo de tiempo, puede ser considerable, puede ser indefinido, y que puede indicar la estación de la cosecha también. Suponer que esto significa el fin de una semana o el fin de un año, como algunos han sugerido, no tiene mucha importancia, ya que no hay una razón particular, ¿no?, para estos periodos. Sin embargo, la palabra yamim se usa en muchos casos donde en el contexto del Tanaj aclara que quiere decir un año. Yamim. ¿Sí? Por ejemplo, en Éxodo 13:10
en el texto hebreo, en Números 9:22. La palabra yamim se traduce como año, es decir, días equivale a año. Minjá la Yahweh. La palabra minjá sabemos que más tarde aparece de una manera más explícita en Levítico capítulo 2. Pueden ustedes estudiar allí donde constaba de harina, aceite, una harina también preparada con incienso, las minjaot, ¿sí? Las diferentes ofrendas. Amén. Bueno, sin embargo aquí la palabra tiene un significado un poco más amplio porque incluye tanto una ofrenda comestible como también el sacrificio de animales, ¿sí? Porque se usa para designar no solo la ofrenda de Caín, sino también el sacrificio de Abel en el versículo 4. Entonces no se indica si Caín o Abel construyeron un altar para las ofrendas, pero obviamente deben haberlo hecho. Entonces la siguiente vez en que se habla en la Biblia de un sacrificio es en Génesis 8:20, que se menciona el altar, ¿no? El sistema de ofrendas de sacrificios había sido introducido por el Eterno. ¿Cuándo? Cuando el hombre fue expulsado del huerto. Entonces desde allí fue establecido por Elohim. Entonces aquí aclaran ciertos versículos que, instituido por el Todopoderoso, una regla, ¿no?, dada por él, entonces de esta manera empezaron a ofrendar y a hacer sacrificios. Amén. Por eso vamos a leer Hebreos 11:4. Hebreos capítulo 11, versículo 4, que dice: por fe Abel ofreció a Elohim más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Elohim testimonio de sus ofrendas. Subraye, dando Elohim testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Sí? Entonces acá vemos a Jim también lo importante de este acto, ¿no? Ahora, ¿qué hizo? La gran pregunta, ¿qué hizo que la ofrenda de Caín no fuera aceptable para el Eterno? ¿Sí? ¿Qué hizo que la ofrenda de Caín no fuera aceptable para el Eterno? Bueno, él reconoció parcialmente, ¿sí?, con un poquito de molestia, los derechos del Eterno sobre él. Pero un resentimiento oculto, una cierta rebelión, lo movió a responder a las órdenes de Elohim según su propia elección. O sea, antes de que seguir el plan establecido por el Eterno, empezó más bien en su rebelión a él tomar decisiones de su propia voluntad. Podríamos decir que obedeció en apariencia, ¿sí? Obedeció, se disfrazó, obedeció en apariencia. Pero su forma de proceder, ¿qué es lo que nos revela? Un espíritu como desafiante. O sea, Caín se propuso justificarse a sí mismo por sus propias obras. O sea, ganar, como quien dice, la salvación por sus méritos personales, dejando de lado el plan del Eterno. O sea, rehusando reconocerse como pecador que necesitaba realmente del Todopoderoso, él ofreció una ofrenda que no expresaba penitencia, que no expresaba humillación. ¿Sí? Dice la Escritura: y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Por qué? Porque la misma sangre hará expiación de la persona. Dice Hebreos 9:22, y también lo dice Sefer Torah en Levítico 17:11. Caín reconocía la existencia del Todopoderoso. No dijimos que no. O sea, él reconocía su poder para dar y para retener también las bendiciones terrenales. Entonces, sintiendo que era un poco ventajoso vivir en buenos términos, digamos, cerca del Eterno, Caín consideró que era conveniente apaciguar y eludir la ira divina. ¿Mediante qué? Mediante una ofrenda. Y esta es una de las consecuencias que la gente, a través de los diferentes siglos y los tiempos, muchas veces la gente quiere callar su culpa con ciertas acciones. Pero no hay un verdadero arrepentimiento. No hay una verdadera entrega. Entonces, a través de ciertas acciones, entre comillas, trata de callar
y trata de tapar. Pero no es lo que el Eterno está estableciendo. Entonces dejó de comprender que el cumplimiento parcial y formal de todos los requisitos que el Eterno le había establecido no podían ganar el favor de Abacadosh, como tomado como obediencia de un corazón contrito. No. Entonces aquí podemos ver bien hoy en día, cuando examinamos nuestro corazón, para que no seamos hallados como Caín, ofreciendo al Eterno ofrendas sin valor, ofreciéndole cosas a Él que son inaceptables. Siempre tenemos que preguntarnos, amados ajín, si lo que estamos ofreciéndole al Eterno es aceptable. Y es como Él lo estableció. Versículo 4 dice, de nuestro pasuk, Behebel hevi gam umik-horot, sonó umebechlem, baisha yahweh el hebel beel minjato. Este versículo dice, de nuestro pasuk, estoy en Génesis 4, versículo 4, amados ajín. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, y miró Yahweh con agrado a Abel beminjato, y a su ofrenda, dice. Verso 5, mas no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Miren lo que revela este pasuk. ¿Qué llevó? Los primogénitos de sus ovejas. En el servicio de los sacrificios, como fue presentado por Moshe, ¿no? ¿Qué requería? Derramar la sangre de los animales primogénitos sobre el altar, ¿y qué? Y quemar su grasa sobre el fuego. Eso lo dice en Números 18-17. Pero ¿qué es lo que se tenía que llevar? Los primogénitos. En este caso, por eso dice el verso 4, que llevó los primogénitos. La ofrenda de Abel fue una demostración de emuná, de fidelidad. Por eso leímos Hebreos 11:4, ¿no? Lo que dice el testimonio. Entonces, por contraste, la ofrenda de Caín fue un intento de ganar, como quien dice, ganar un lugar por una obra nomás. Pero no hablamos de fe, hablamos solamente de cumplir. En el caso de Abel, la fe, digamos, vamos a transportarlo al plan de salvación, ¿no? El sacrificio bendito de Yahshua HaMashiach, que se reveló en una obediencia sin reservas. Porque dice la Escritura que Él es autor de eterna salvación a los que le obedecen. Entonces aparece la expresión en Bereshit 4:4, Shahá. ¿Qué significa Shahá? Con agrado. También significa la raíz considerar con benevolencia. Digamos que aunque no se revela aquí la forma en que el Eterno aceptó la ofrenda de Abel, vemos una aceptación. ¿Por qué? Porque el sacrificio fue consumido por fuego divino, por fuego del Todopoderoso. También eso sucedió más tarde en Levítico 9:24, en Jueces capítulo 6:21. Hay muchas citas que el fuego divino consume, ¿sí? También Primero de Reyes 18:38, Primero de Crónicas 21:26. Hay muchas citas, amados Ajim, donde vemos que a través de esa señal significa que el Eterno acepta. Entonces es digno de notarse que al aceptar el Eterno el sacrificio de Abel, lo estaba aceptando a él personalmente. O sea, en realidad, la narración se menciona primero la aceptación de Abel mismo, antes de la aceptación de su ofrenda. Y eso es muy importante que nosotros lo marquemos en nuestro estudio. O sea, esto es una indicación de que el Eterno no estaba tan interesado en el sacrificio como en el que lo ofrecía. Amén. Si nosotros nos queremos esconder detrás de una ofrenda o detrás de un acto, estamos mal, porque el Eterno lo que está buscando es nuestro corazón. Él no está buscando obras o acciones. Las acciones son consecuencia simplemente de la obediencia. Pero no podemos jactarnos o hablar con mucha propiedad por un acto que hacemos. Es más, decimos muchas veces, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. ¿De qué estamos hablando? No estamos haciendo ningún mérito, es nuestra obligación obedecer. Dice el pasuk que
toma a Caín y en la ofrenda suya, Beminjato. O sea, Caín notó la ausencia de una señal visible del agrado de Elohim y de la aceptación de su ofrenda. Entonces, como resultado, ¿qué pasa? Se llena de ira, ¿sí? Y la frase hebrea que aquí se puede traducir literalmente, le ardió mucho a Caín, le ardió. Esta versión dice se ensañó, ¿no? O sea, sintió mucho resentimiento contra su hermano y hacia el Eterno también. O sea, indudablemente no experimentó dolor por el pecado, ni sintió necesidad de autoexaminarse, ni de levantar una tefilá pidiendo perdón. O sea, la conducta de Caín ejemplifica, amados Ajim, la de una persona contumaz, la de una persona impenitente, cuyo corazón no es quebrantado. No hay quebrantamiento. Digamos que se hace más duro, se hace más rebelde, más insensible. Caín no ocultó sus sentimientos de frustración, desagrado, sus sentimientos de ira. Su rostro, dice la Escritura, demostraba su gran resentimiento. Pregunta que nos dice el Pasuk 6. Alo im teiv zet veim lo teviv. La petaja tajrobetz beleja. Teshukato veata timshal bo. Pregunta, Bayomer Yahweh el Caim. Lama haralach belamana feun bach faneja. Pregunta el Todopoderoso en el versículo 6 de nuestro Pasuk. ¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué te enojaste? ¿Qué fue lo que te molestó? O sea, el que habla aquí es el Kadosh Baruj Hu. En este pasuk, y además también de los versículos 14 y 16, se advierte que el Eterno no había dejado de acercarse personalmente a las personas después de que fueron expulsados del huerto. ¿Sí? Él seguía en comunicación. Entonces el rechazo de la ofrenda de Caín no significó necesariamente el rechazo de Caín mismo. O sea, el Eterno, con misericordia, con paciencia, con sablanut, estaba listo para darle otra oportunidad. Aunque el Eterno manifestó claramente su desagrado cuando rechaza la ofrenda. Entonces se presenta ante esta persona y razona con él, ¿para qué? Para persuadirlo del error en su proceder, en su comportamiento. O sea, el Eterno habló a Caín como si fuera un niño caprichoso, ¿sí? Para ayudarlo a comprender claramente cuál era la verdadera motivación que acechaba como una bestia salvaje, o sea, en su interior. Por eso le pregunta lama, ¿por qué? O sea, ese lama que aparece en el pasuk tiene el propósito de inducir a Caín a reconocer su ira, ¿sí? Que su ira era ilógica, perdón. O sea, no tenía por qué enojarse así. Sin embargo, tenía que comprender que el Eterno tenía una razón válida para rechazar su ofrenda. ¿Por qué? Porque los principios los estableció el Todopoderoso. No los estableció Caín, ni mucho menos Hebel. Dice el versículo 7 de nuestra Torá: si bien hicieres, y otra pregunta, ¿no serás exaltado? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú señorearás sobre él, dice. ¿Sí? Si bien hicieres, miren lo que dice el pasuk. O sea, este pasuk, este versículo presenta ciertas dificultades, ¿no? ¿Por qué? Porque aún en los días, lo que vemos acá, la expresión hacer el bien o no hacer el bien, digamos que eliminan la necesidad de una explicación. La primera cláusula del pasuk, donde dice, ¿no hay acaso un alivio si tú haces el bien? O sea, ¿qué se aliviaría? ¿La carga de la culpa o del semblante? Por eso la expresión levantar el rostro, digamos como un equivalente, y eso aparece en diferentes versículos, de estar gozoso. O también puede significar de ser inocente. ¿Por qué? Porque aquel, y lo estuvimos ministrando en el tema de las actitudes, que aquel que agacha su rostro, que se tapa su rostro, es sinónimo de vergüenza, no es sumisión. Según la Biblia, hablamos de levantar el rostro y de mirar hacia arriba, como alguien que no tiene nada que esconder y no tiene nada de qué avergonzarse.
Probablemente aquí aparece una forma abreviada, ¿no? En el pasuk, ya que recuerden que hay algunos versículos que son muy difíciles de interpretar en un sentido correcto. La expresión el pecado está a la puerta le dice como una forma de proverbio, ¿no? Que el pecado está acechando como una fiera. De hecho, Kefa, en Primera de Pedro 5:8, Pedro allí en Primera de Pedro 5:8, utiliza también un lenguaje que dice: sean sobrios y velen, velad, porque vuestro adversario, el enemigo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces así lo ilustra aquí: el pecado está a la puerta, está buscándote, ¿sí? Está buscándote para hacerte caer. La palabra jatá, ya estuvimos explicando qué significa errar al blanco, ¿sí? Jatá, errar al blanco. Jatá más tarde es una palabra de género femenino. Se le puso ese nombre al pecado, y anótese Éxodo 30:10, Levítico 4:32, Números 7:16. ¿Sí? Hay muchas citas donde se menciona jatá, pero decíamos que lo importante de jatá en el texto hebreo significa alguien que erra al blanco, y la palabra Torah significa alguien que da en el blanco. Por eso es que Shaul dijo que la transgresión de la Torah es pecado. No dar en el blanco es errar al blanco, ¿sí? Aquel que no cumple Torah está pecando. Básicamente es la idea que dijo Sheliach Shaul. Entonces le dijo: a ti será su deseo. Bueno, esto no se puede referir a que Abel tuviera un deseo hacia su hermano mayor, o sea, en el mismo sentido en que Eva lo tuvo hacia su esposo. No, no se refiere a eso. Es decir, aceptar la supremacía. En realidad tenemos que ver que si se personifica el pecado como un animal feroz que está acechando a Caín, sería apropiado continuar la comparación traduciéndola como, por ejemplo: a la puerta está el pecado como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. La Escritura siempre nos está exhortando y nos está diciendo que tenemos que desechar todas las obras del mal. Y ese es un trabajo constante. Eso no se hace una sola vez. Es como el arrepentimiento. El arrepentimiento no es una sola vez y para siempre. El arrepentimiento es una disciplina diaria. Constantemente tenemos que pedir perdón a nuestro Padre Eterno por todas las faltas que cometemos. El versículo 8 dice, vamos al verso 8 del capítulo 4, estoy en Bereshit, amados Ahim. Y habló Caín con su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y le mató. Qué tremendo. Estando ellos en el campo. Bueno, las obras de Caín eran malas, ¿sí? Y dice Primera de Juan 3:12 que las obras de su hermano eran justas, pero las de él eran malas. Es por eso que Caín mató a su hermano. O sea, la enemistad entre el bien y el mal, digamos, predicha ya por el Eterno antes de la expulsión del huerto, ahora se ve por primera vez en una forma más horrible. En este pasuk se añaden 2 veces las palabras su hermano, Ahiv. O sea, al nombre de Abel, ¿no? Para presentar claramente el error del pecado de Caín. Ahora, en él, la simiente de la mujer ya se había convertido en la simiente de la serpiente, lo que estuvimos estudiando. O sea, el crimen de Caín revelaba la verdadera naturaleza del enemigo, como dijo Yeshua en Juan 8:44, como el homicida desde el principio. O sea, ya había surgido el contraste entre las dos simientes dentro de la raza humana. El contraste que continúa a través de toda la historia de la humanidad. El bien y el mal. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Le pregunta el versículo 9. ¿Dónde está? O sea, como en el caso de Adán y Eva, ahora el Eterno busca a Caín para mostrarle su transgresión en su enfoque debido. O sea, para despertar su conciencia, para despertar su situación de culpabilidad
y llevarlo al arrepentimiento. ¿Para qué? Para crear en él un corazón nuevo. Ahora, así el Eterno se le presenta y de esta manera le pregunta. La desobediencia lo había llevado al asesinato. ¿Sí? Al asesinato añadió ahora mentira. Y la oposición obstinada. O sea, pensando ciegamente que iba a ocultar su crimen del Eterno. Y esto es lo que podemos ver también en el Sefer Torah. Si cumplimos un precepto, nos va a llevar a otro precepto y a otro precepto. Es decir, que la obediencia llama a la obediencia y la desobediencia también llama a la desobediencia. Si cometemos una falta y no hay arrepentimiento, luego vamos a añadirle otra falta más y luego otra falta más, hasta llegar a un punto donde la persona se autoengaña. Dice el versículo 10 del capítulo 4, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Le está preguntando al Todopoderoso para ver si se digna a reconocer su falta. O sea, el asesino encontró que un Elohim todopoderoso, que todo lo ve, que todo lo sabe, estaba leyendo su alma desnuda. ¿Sí? ¿Cómo podía aquel que advierte la caída de un gorrión, aquel que es, digamos, el autor de la vida, quedar sordo ante el silencioso clamor? ¿Cómo? La sangre, ya estudiamos, es la vida. ¿Sí? Como lo hemos visto en la Escritura, la sangre es sinónimo de vida. Entonces, todas las crueldades que el hombre comete hacia su prójimo a lo largo de todos los siglos, ¿no? Vemos acá que toda esa sangre demanda una venganza. O sea, Abel fue muerto por un pariente cercano. También Mashiach, al venir al mundo como un pariente, ¿sí? Simbólicamente, como un pariente de la humanidad, fue rechazado y muerto por sus hermanos. Entonces, de esta manera vemos también que esa sangre, bendito sea Yeshua, cumplió el propósito por el cual él fue enviado. Verso 11, ahora pues, dice, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labrares la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Miren las expresiones que utiliza aquí. Maldito serás tú en la tierra. No te volverá a dar su fuerza. O sea, Caín fue condenado a una vida errante a fin de conseguir alimento para sí mismo, para su familia, para sus animales. Entonces, habiendo estado obligada a beber sangre inocente, la tierra se rebeló, por así decirlo, contra el asesino, y cuando él la labrara, ¿qué pasaba? Retendría su fuerza. ¿Sí? La maldición que fue por causa de él. Caín había de obtener poca recompensa de su trabajo. O sea, de una manera similar, en una ocasión posterior se dice que la tierra de Canaán vomitó a los cananeos debido a sus abominaciones. Eso fue terrible, amados Ajim, terrible. Vamos a ir a Levítico capítulo 18, Levítico 18, versículo 28. Dice, para que la tierra no os vomite por haberla contaminado, como vomitó a las naciones que fueron antes de vosotros. Y esto es por la maldad. Esto es por la maldad que sucede. Qué tremendo, ¿verdad? No te volverá a dar su fuerza. Dice el Kadosh Baruj Hu en el capítulo 4, versículo 13 de Génesis, y dijo Caín a Yahweh, mi castigo es más grande de lo que puedo soportar. He aquí me echas hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé y seré fugitivo y vagabundo en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Fíjense en el temor, la inseguridad en la vida de Caín. Me echas hoy de la tierra. O sea, Caín sabía que había de quedar desligado no solo de las bendiciones de la tierra, sino por su propia elección, también de toda la relación con el Eterno. Cualquiera que me hallare me matará.
la inseguridad, ¿verdad? Como decíamos. Dice el versículo 15. Y le respondió Yahweh: ciertamente que cualquiera que matara a Caín 7 veces será castigado. Entonces Yahweh puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. O sea, ciertamente, ¿sí? Dice el pasuk. O sea, no es enteramente clara la idea que sugiere esa palabra, pero en el texto hebreo aparece como al contrario o por el contrario. O sea, Elohim le contestó por el contrario: cualquiera que hallare me matará, dijo. Las 7 veces. Bueno, esto implica un severísimo castigo sobre cualquiera que mate a Caín. Anótese Levítico 26, 18, verso 21, verso 24 y verso 28. Y el Salmo 79, 12. Digamos que se le concedió una protección especial en armonía con el principio. Si vemos en Romanos capítulo 12, versículo 19, ¿cuál es el principio? Mía es la venganza, yo pagaré, dice Yahweh. ¿De quién es la venganza? De Elohim, no del hombre. También estuvimos estudiando en cuanto a la cizaña y el trigo, que la cizaña debe crecer junto con el trigo. O sea, debe permitirse que los frutos del pecado alcancen su madurez. ¿A fin de qué? A fin de que se manifieste el carácter de esa semilla. Ya estuvimos viendo también en ese estudio de la cizaña, el trigo y la cizaña, que a través del fruto se puede saber quién es cizaña y quién es trigo. ¿Sí? Se puede saber. La vida de Caín y de sus descendientes había de ser la manifestación de la obra completa del pecado en todos los seres. La señal, bueno, digamos que la señal que se le pone es una señal que recibe de Elohim, digamos como una promesa divina de que nada pondría en peligro su vida. O sea, de cualquier manera que fuera, no era una señal del perdón de Elohim, sino tan solo de una protección temporal. Esa fue una señal que el Todopoderoso puso en él, una protección. ¿Sí? El Todopoderoso, digamos que sí promulgó su palabra sobre él y las consecuencias, pero a través de la pregunta que hace: ¿me matarán? Y su comentario, él dice: pondré mi cuidado. El versículo 16 dice: salió Caín, se fue de la presencia de Yahweh y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Entonces acá vemos que se aleja. O sea, no sintió ni remordimiento ni arrepentimiento, sino tan solo una carga del desagrado de Elohim. O sea, dejó la presencia divina probablemente para no volver nunca. Y ahí inicia su vida errante en la tierra de Nod, dice, al este del Edén. Esta tierra, antes del diluvio, cuyo nombre Nod significa errante, también significa huida y significa exilio, llegó a ser el hogar de todos los descendientes de Caín. ¿Sí? Y fíjense con qué nombre, ¿no? Errante, huida o escape y exilio. Dice el versículo 17: y conoció Caín a su esposa, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Digamos que aparece la primera ciudad con el nombre de su hijo, Enoc, ¿sí? Y bueno, acá no se menciona a la mujer de Caín, y no es un problema, porque ya estuvimos explicando que en el capítulo de Génesis 5:4 se dice que Adán engendró hijos e hijas. Recuerden que todos los relatos del Génesis, como de otros libros, no están escritos cronológicamente, es decir, que más adelante vamos a encontrar datos que aún no tenemos. El capítulo 5, versículo 4 de Bereshit dice: y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. ¿Sí? O sea, él engendró hijas. El hecho de que no se mencionen las hijas de Adán y Eva no quiere decir que no existieron. Recuerden que Moshe está relatando
lo más importante que sucede en este asesinato, digamos, la enseñanza que tiene, ¿no? Y las consecuencias del pecado. Además, digamos, de los 3 hijos que se le dan nombres, existieron hijas, que son los primeros habitantes de la tierra, que no tuvieron otra elección sino unirse o casarse con sus hermanos y hermanas, a fin de que de cumplir la mitzvah de pru urbu, fructificar y multiplicar, ¿sí? Entonces, que esa costumbre continuó practicándose durante mucho tiempo, se ve por el casamiento de Abraham con su media hermana Sara. Pero posteriormente se prohibieron todas esas uniones, y la prohibición el Eterno la da en Levítico 18, versículos 6 al 17, se los doy de tarea, ¿sí? Levítico 18, versículos 6 al 17. Entonces aparece Enoc, ¿sí? El hecho de que el Eterno no rehusara descendientes a la vida de Caín, perdón. Aquí vemos otra evidencia de la misericordia del Eterno. El nombre Enoc, en realidad no es Enoc, es Hanoch. Viene de una raíz que significa dedicación o consagración. Hanoch, ¿sí? De ahí la llamada fiesta rabínica Hanukkah, ¿sí? Que es la dedicación o la rededicación que se conmemora del templo profanado por los paganos. Entonces también puede significar Hanoch una iniciación, ¿sí? Una inauguración. Quizá el nombre que Caín dio a su hijo indica también la intención de comenzar una nueva vida, como a él le placiera, ¿sí? Una nueva vida. Pero en realidad vemos que allí edifica una ciudad y le llama con ese nombre, ¿sí? Le llama con ese nombre Enoc. Bueno, la dedicación y la iniciación, evidentemente Caín la consagró a la realización de toda su vida pecaminosa y de sus prácticas y de lo que él llevaba, porque recuerden que él ya estaba separado de Elohim. Y así es la vida de la persona cuando se aleja del Eterno o cuando no conoce al Eterno. Todos fuimos traídos a esta vida para cumplir un propósito. Si nosotros no estamos cumpliendo ese propósito, evidentemente vamos a estar caminando en tinieblas. Dice el verso 18 que a Hanoch le nació Irad, ¿sí? Y aquí comenzamos a ver diferentes nombres, ¿sí? Ellos también se parecen a algunos de los descendientes de Set más adelante, como por ejemplo Irad, Jared, Meujael, Mabalael, Metusael, Matusalem, Caín, Cainán, ¿sí? Los nombres de Enoc y Lamec también aparecen en ambas familias. Vemos que esos nombres se van repitiendo, ¿sí? Se van repitiendo en las líneas. Ahora, el verso 19 dice, Lamec tomó para sí 2 mujeres. Lamec, verso 19, tomó para sí 2 esposas. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila, ¿sí? Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Y allí sigue el relato. Dio a Jabal. Los nombres de los 2 hijos de Ada no aparecen en ningún otro lugar en la escritura. Y su significado no es muy claro. Jabal puede significar brote, corriente, dirigente también puede ser un dirigente. Y Jubal significa un sonido alegre, un canal, ¿sí? Estos nombres quizás indiquen las habilidades de las personas. Y eso es una costumbre que los hebreos la han llevado por miles de años, ¿no? El primero era un típico pastor nómada. O sea, al significar literalmente posesión, la palabra ganado significa la riqueza de los nómadas, que consistía en ovejas y otros animales más. En el verso 21 se menciona de aquel que todos los que tocaban arpa y flauta. No dice órgano, en las versiones lo trajeron como órgano, pero el versículo 21, estoy en el 4:21 de Bereshit, dice, Beshem Ahib Yubal, Uy U Aya Abikol Tofes, Kinor Beugav, ¿sí? Que son exactamente los nombres que también aparecen y que se mencionan en el Salmo 150.
el quinor, como el arpa, ¿no? El primer instrumento musical en el mundo. El arpa, que se menciona también muchas veces en el Tanaj. La palabra quinor siempre se traduce como arpa, pero en realidad significa lira, es una lira. Hay muchos dibujos antiguos de ese instrumento, ¿no? Que la mayoría de los dibujos que se han encontrado proceden de Mesopotamia, de Egipto. Entonces nos dan una idea más clara de cómo era la quinor, ¿sí? Esos dibujos también muestran que ese instrumento consistía en una madera como de resonancia y tenían cuerdas. En los instrumentos más antiguos las cuerdas corren paralelamente, pero en los modelos posteriores se extienden hacia afuera, ¿sí? Se fueron modificando y eso fue con el tiempo. Dice el verso 22 y menciona a Tubal Caim, aunque Tubal aparece frecuentemente como un nombre personal en el Tanaj. Por ejemplo, más adelante lo vemos en Génesis 10.2 y en otras citas en Isaías 66.1. Su significado es bastante complicado. La palabra Caim puede haber sido añadida posteriormente, quizá para identificarlo como uno de los cainitas, o sea, de los Cainim, los descendientes de Caim. Tubal con el Makef, que es un guión, Caim. Y recuerden que aquí vemos también, y Moshe sobre todo, está resaltando a qué se dedicaba cada uno, cuál era su talento, ¿sí? su trabajo que hacía. Es por eso que empieza a dar detalles. Dice el versículo 25: y conoció de nuevo Adán a su esposa, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Elohim, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enosh. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Yahweh, dice, ¿sí? Aparece Set. Digamos que después de haber informado acerca de todo lo que la evolución, ¿no?, de los descendientes de Caín, aquí vemos que otra vez Moshe cita a Adán y Eva y otra vez repasa brevemente la historia de los que fueron leales a Elohim. Poco después de la muerte de Abel nació un tercer hijo a quien su madre le dio el nombre de Shet, que significa nombrado. También significa compensación o sustituto. ¿Por qué sustituto? Por Abel. Y eso lo explica el mismo Pasuk. O sea, viendo Eva que su hijo estaba muerto y reconociendo que las palabras del Eterno acerca de la simiente prometida, ¿verdad?, no podían encontrar su cumplimiento en la maldición de Caín, entonces Eva expresa su fe en que vendría un libertador prometido en Set, ¿sí? O sea, su fe fue, digamos, recompensada porque los descendientes de Set obedecieron a Yahweh, ¿sí? Y eso lo vemos en la historia. La raíz, para terminar, la raíz Anash, y esto lo estuvimos explicando sobre todo en los cursos de hebreo. Anash significa la condición humana caída. Así se llamó este varón, ¿sí? Lo traducen como Enos, pero en realidad es Enosh, que viene de la raíz Anash. Hoy en día, en el texto hebreo, los Anashim se le dice a la gente. Claro que todos están en la condición de pecadores, ¿sí? En su tiempo, en el tiempo de Enosh, digamos que comenzó una abodá, por decirlo así, como una especie de culto más formal. Los hombres habían invocado a Yahweh antes de que naciera Enosh. Pero a medida que transcurrió el tiempo surgió una distinción, digamos, más pronunciada entre los que adoraban al Eterno y los que lo desafiaban. Por eso es que la expresión comenzaron a invocar el nombre de Yahweh se usa frecuentemente en el Tanaj, para indicar que algo abierto, un servicio más abierto, no algo tan escondido. Amén. Hasta aquí llegamos a nuestro capítulo 4. Damos gracias a nuestro Padre Eterno, invitándole a usted que siga esforzándose en el estudio de la palabra
y dando gracias a Yahweh nuestro Elohim, porque Él nos da la vida y nos permite estudiar, ¿sí? Estudiar desde la perspectiva del hebreo. Vamos a hacer una tefilá y damos gracias a nuestro Padre en el nombre bendito de Yahshua, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Abba bendito, en el nombre de Yahshua, HaMashiach, te agradecemos, Boreolam, porque eres bueno, porque muestras tu favor y a través del estudio de tu Torah podemos conocer más, Abba bendito, la riqueza de tu palabra. Gracias por cada uno de los detalles, Abba bendito, que podemos analizar desde tu Torah y aplicarlos a nuestra enseñanza y a nuestra vida. Beshen Yahshua HaMashiach, permítenos seguir avanzando en el estudio de tu palabra y que sigas impartiendo dirección, jochma, sabiduría, revelación de tu palabra. Beshen Yahshua HaMashiach, Todá Rabá Leja, te bendecimos, Abba Kadosh, amén y amén.